El tema que Dios me ha regalado para compartir con todos ustedes es el obedecer a Dios. El obedecer a Dios. Amén. Y acompáñeme a al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. He leído, Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Dios, resplandezca la luz de tu evangelio. Que nos hables, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos edifiques a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas y ayúdanos a obedecer tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos toda mala interpretación de la palabra. Todo lo que se levante en contra lo llevamos cautivo a la obediencia a Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, tuya es la gloria, tuya la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Que tu nombre corra, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti, Jesucristo, desde ahora y para siempre, para la gloria del Padre. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Dios es bueno, amén, y para siempre su misericordia. Y esa es la palabra que hemos leído. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en lo que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. A veces pensamos que Jehová se complace porque hacemos sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios de ayuno, los sacrificios, pero si no hay obediencia, de nada sirve. Amén. Y no es que no se deba hacer sacrificios para Dios, pero un sacrificio sin obediencia no sirve para nada. Entonces nosotros necesitamos obedecer a Dios. Obedecer es mejor. Amén. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, que los muchos sacrificios. Por eso muchas personas en el día de hoy ignorantemente pagan sacrificios y los ven dándose latigazos y haciendo. No, mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Amén, que los sacrificios. Y Dios no pide esos sacrificios, que el hombre se latigue, que el hombre se castigue. Dios no pide esos sacrificios. Los sacrificios que pide el Señor, que están en la palabra de Dios, son los ayunos. Hacer la obra de Dios cuesta sacrificio. Amén. Pero ¿sabes qué? Que lo más bonito que usted y yo podemos hacer es obedecer a la palabra de Dios. La palabra nos manda a ayunar, pues hay que ayunar. Pero ahí no está todo. La palabra nos manda a ofrendar, nos manda a diezmar. Hay que hacerlo, pero ahí no está todo. A veces presentamos una ofrenda sucia delante del Señor porque lo hacemos por hacerlo. Y Dios no se agrada como no se agradó Dios de la ofrenda de Caín. Amén. No se agradó porque había maldad en él. Caín no obedecía las palabras del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que es mejor la obediencia. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que pagar sacrificios. Amén. Que estemos confiados de que hacemos sacrificios, pero no obedezcamos a las palabras del Señor. Amén. Entonces podemos observar en Josué capítulo 24 versículo 14. José confronta al pueblo y le dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos estaban obedeciendo al enemigo, no obedecían a Dios. Pero Josué determina y dice: yo en mi casa serviré a Jehová. Escojan ustedes a quienes van a servir. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Entonces ahora Josué les da un mandamiento, les dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Este pueblo hablaba de Dios, estaba agradecido con Dios, pero se inclinaba a dioses ajenos, se inclinaba ante los ídolos, se inclinaba ante las estatuas, ante los yesos. Y Josué le confronta, le dice: y quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Amén. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Entonces podemos observar que el pueblo estuvo dispuesto que nos vamos a obedecer a Dios. El pueblo quitó los ídolos, el pueblo se decidió en obedecer a Dios, y por eso debemos nosotros de estar dispuestos a obedecer, porque la palabra de Dios siempre va a confrontar nuestras vidas. La palabra de Dios siempre nos confronta, la palabra de Dios siempre va a traer a nosotros un choque, porque cuando nosotros estamos mal en algún lugar, la palabra nos corta, y esa palabra es para sanarnos. Hay que obedecerla. Si la obedecemos, si la ponemos por obra, la palabra va a traer bendición a nuestras vidas. Como dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, el obedecer a Dios va a traer bendición a nuestras vidas, pero el no obedecer a Dios va a traer maldición. Dice la Biblia en Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante: acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, maldito serás tú en el campo, maldito en la ciudad. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, lo que viene es una serie de maldiciones cuando no obedecemos a Dios. Por eso Dios se complace en un corazón, en alguien que está dispuesto en obedecer su palabra. Amén. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que inclinar nuestro oído, atender a lo que Dios está hablando, prestar atención. Amén. Porque por eso dice aquí la palabra de Dios que hemos leído, que leímos al inicio en primer libro de Samuel 15:22, y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque muchas veces no se le presta atención a la palabra. ¿Y cómo se va a obedecer la palabra si no se le presta atención?
si no estamos atentos a lo que Dios está hablando? ¿Cómo vamos a obedecer la palabra del Señor si no le prestamos atención? Por eso debemos estar atentos a lo que Dios habla, a cada palabra que Dios dice, a lo mínimo que el Señor nos aconseje a través de su palabra, y no desechar el consejo de Dios, porque a veces cogemos algunas cosas y decimos: esto no, esta partecita no va conmigo, esto a mí no me gusta. Es que nosotros no tenemos que obedecer al Señor en las cosas que nos gustan nada más, porque es que a esta carne lo que le gusta es el pecado, a esta carne lo que le gusta es la maldad, a esta carne, lo dice la Biblia de Dios, lo dice la palabra del Señor, amén, que la carne no puede agradar a Dios. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar de las emociones o de los deseos de la carne, amén. Dice la Biblia que los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Entonces no, es que esto a mí no me gusta, es que allí, no es lo que nos guste a nosotros, es lo que Dios diga en su palabra, claro, que esté sustentado bíblicamente, porque muchas veces, se imponen cosas que la Biblia no manda. Pero la Biblia, lo que esté sustentado bíblicamente, hay que obedecerlo. Bendita la gloria del Señor. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor confronta ahora al pueblo también. Josué confrontó al pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo confronta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La iglesia de Cristo, mucha gente dice: Señor, Señor. No, yo todo lo hago de la mano de nuestro Señor Jesucristo, pero no obedece las palabras del Señor. Y el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no se pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mira, cuando no tenemos fundamento bíblico en nuestra vida, cuando andamos a rueda suelta, cuando andamos, no es que a mí me parece, bajo mi propia opinión, vamos a estar fundando nuestra casa sobre la arena. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, entonces esa casa se va a caer, porque entonces la persona se desploma, entonces la persona termina apartada del Señor, porque no edificó su casa sobre la roca. Pero al que oye las palabras del Señor y las hace, dice: este es el que edifica su casa sobre la roca. Y no es decir: no, yo estoy edificando mi casa sobre la roca de palabra. No, esto dice aquí el Señor, que hace esta comparación: aquel que oye la palabra del Señor y la hace. Aquel que no es oidor olvidadizo, aquel que obedece a la palabra del Señor. Y Dios ha estado demandando santidad, ha estado demandando obediencia, ha estado demandando pureza, que nosotros nos santifiquemos para Él, porque su venida está cerca, amén. Entonces tenemos que obedecer la palabra del Señor, tenemos que obedecer a Dios, amén. Bendita la gloria del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 21, claramente dice el Señor: el que tiene mis mandamientos, usted que tiene la palabra de Dios, yo que tengo la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos amar al Señor, obedezcamos su palabra, porque ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los muchos sacrificios. Hay gente que hace muchos sacrificios y por una parte hace esa parte y está bien, pero está cojo porque no está haciendo la otra parte, que es obedecer toda la palabra del Señor. Mira que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Eso qué es? Sacrificio. Los fariseos se guardaban, vestían como santos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, porque no obedecían la palabra del Señor, amén. Solamente obedecían una parte para ser vistos por los demás, pero no obedecían al Señor desde su corazón. Bendita la gloria del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que, amada iglesia de Cristo, amado pueblo de Dios, la invitación a esta hora de la mañana es para obedecer la palabra del Señor. Ni una tilde ni una coma pasará por alto de su palabra. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el que oye la palabra y la hace,
entonces está edificando su casa sobre la roca, va a tener un buen fundamento. Pero el que edifica su casa sobre lo que yo creo, y no se sujeta a la palabra del Señor, no cree lo que dice la palabra de Dios, lastimosamente cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no podrá soportar, termina apartándose del Señor. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Bendita la gloria del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 30, mire lo que dice la palabra de Dios: y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A aquellos que le obedecen, aquellos que obedecen la palabra del Señor. Queremos llenura del Espíritu Santo, pero no obedecemos la palabra del Señor. Queremos que Dios nos use, pero no obedecemos al Señor. Entonces tenemos que obedecer al Señor si queremos que la gloria de Dios descienda. Queremos que Dios atienda nuestras peticiones, pero no le obedecemos. Somos rebeldes en nuestros corazones, no obedecemos a la palabra del Señor. Amén. Bendita la gloria del Señor. Y muchas personas a veces se rehúsan a obedecer esta preciosa palabra. Esta palabra siempre tiene la razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dijo el apóstol, saludando, abriendo la carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Entonces podemos observar, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es que esa sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder, y dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero muchas veces hacemos lo del verdadero proverbio, volvemos a revolcarnos en el lodo después de que estamos limpios, que estamos lavados por la sangre de Cristo. Entonces desobedecemos y vamos y prestamos atención nuevamente a los deseos engañosos, a los deseos de la carne. Por eso, amados hermanos, vamos a buscar a Dios, vamos a obedecer al Señor, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ponerla por obra. Que lo que Dios nos habla, miren, usted que está siguiendo este amanecer con Cristo, que todos los días está recibiendo una porción de la palabra, esta palabra que manda Dios no la manda de balde, la manda para que usted y yo la obedezcamos y la pongamos por práctica. Y ciertamente es mejor obedecer a Dios, es mejor que los sacrificios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 16, mire lo que dice la palabra, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Ellos los intimidaron para que no predicaran más, para que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Pero me impacta la respuesta de Pedro y de Juan: juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Dice: ciertamente no podemos callar
de anunciar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces nosotros no podemos callar. Yo no me puedo callar de lo que he leído, de lo que Dios habla a mi corazón. No me puedo callar y de hablar la palabra del Señor. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Muchos a veces se ofenden cuando la palabra les confronta el pecado, porque muchas veces nosotros, cuando la palabra está expuesta, la palabra siempre va a cortarnos en alguna área de nuestra vida, y esa palabra nos va a dejar sangrando, pero para que nosotros seamos rociados con la sangre de Cristo y vayamos a la cruz de Cristo y pidamos perdón y entendamos y digamos: Señor, tú tienes la razón, perdóname, Señor amado, ayúdame, Señor amado, a cambiar, ayúdame a vivir para ti, ayúdame, Señor amado, a no ser rebelde a tu palabra, ayúdame a guardarme para ti. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres, porque aquí los hombres estaban prohibiéndole a los apóstoles que predicaran la palabra del Señor. Pero ellos salieron de la cárcel e inmediatamente siguieron predicando la palabra de Dios, porque Satanás ha tratado de cerrar la boca para que no se predique la palabra de Dios en las calles, para que no se predique la palabra de Dios en las redes, para que no se predique la palabra de Dios en los parques, en las plazas. Pero es un mandamiento del Señor. Recordemos la orden que da el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos delegados por Dios. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento del Señor: ir por todas las naciones a predicar el Evangelio de Cristo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento del Señor. Ciertamente es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendita la gloria del Señor. Es un mandamiento que da nuestro Señor Jesucristo, amén, para que la iglesia vaya a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que se predique la palabra. Pero muchos el enemigo ha puesto candado en sus bocas para que no prediquen. Hombres encargándose y prohibiendo a personas predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y no podemos prohibir. Mira que los discípulos dicen que encontraron a unos hombres echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y les dijo: mira, Señor, allá encontramos a unos que estaban echando fuera demonios en tu nombre y nosotros se los prohibimos. Y el Señor le dijo: ¿por qué se los prohibís? No se los prohibáis, porque el que conmigo por mí es, pero el que es contra mí desparrama. Entonces podemos observar esto, que hay muchos hombres: no, ustedes no pueden predicar porque no se congregan con nosotros. Está todavía ese espíritu cobrando ventaja, cobrando y trayendo divisiones. Pero ¿sabes qué te digo? Dios ha enviado a predicar la palabra de Dios. Pablo dijo: ciertamente me gozo, porque la palabra de Dios, el nombre de Cristo, está siendo predicado. Algunos lo predican por envidia, otros lo predican por ganancia deshonesta, pero otros lo predican por amor. Pero de una u otra manera el nombre de Cristo está siendo predicado. Bendita la gloria de Dios. No somos nosotros los que tenemos que prohibir que el Evangelio sea predicado, amén. Y será predicado el Evangelio del reino, dijo el Señor, a todo el mundo, a todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin, y será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones. ¿Y quiénes predicarán el Evangelio? Si la Biblia dice: ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Porque Dios ha llamado, dice la verdad: rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Hermano, hermana, usted que predica la palabra y usted ha cerrado su boca, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted dará cuenta a Dios por el talento que Dios ha puesto en su boca, por la predicación de la palabra de Dios, porque este es el ministerio. A esto nos llamó el Señor, a llevar la palabra del Señor, a predicar y anunciar su venida. Bendita la gloria de Dios. La venida del Señor está cerca y nosotros no podemos estar durmiendo.
dormido. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que buscar la presencia de Dios. La iglesia tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. La iglesia debe de obedecer la voz de Dios. Y el Espíritu Santo está dando una orden a la iglesia, que la iglesia salga a predicar la palabra de Dios a los calles, a los collados. Por eso la palabra de Dios dice: id por las calles, por los collados, bendita la gloria de Dios, por las plazas, bendita la gloria de Dios, a predicar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos ha enviado, amén. Entonces muchos obedecen la voz de la carne, la voz del sueño, la voz que habla y dice: no vaya, ya el Señor hizo la obra. Entonces nosotros tenemos que entender y buscar la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios está mandando a la iglesia a que predique la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar esta presencia de Dios, buscar estar conectado con Dios para poder tener las fuerzas espirituales y poder vencer las tentaciones, poder vencer la pereza espiritual y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mucha gente hace ayuno, hace largas oraciones, pero no le predica a nadie. Está prácticamente en desobediencia con Dios, porque Dios está mandando a predicar la bendita palabra de Dios, y cada quien dará cuenta a Dios por el don que Dios ha puesto en sus manos. Cada quien dará cuenta a Dios, porque como dice la parábola de los talentos, que el Señor repartió sus talentos, repartió talentos. A uno le dio 2, a otro le dio 5, a otro le dio 1 talento. Y cuando regresó el Señor, dijo a ajustar cuenta con sus siervos, y arregló cuentas con ellos. Y entonces el que había ganado 5 talentos le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, he ganado otros 5 sobre ellos, aquí tienes lo que es tuyo y lo que he ganado. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y sabemos que el que había ganado 2 talentos dijo: Señor, me entregaste 2, gané 2 más sobre ellos, aquí hay 4 talentos, Señor, aquí tienes. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1 talento, que debió traer por lo menos otro talento de ganancia, dijo: Señor, te conocía que eres hombre malo, que siembra donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tal tuve miedo y escondí mi dinero, escondí tu dinero, lo enterré en tierra, lo tapé allí. Aquí tienes tu dinero, aquí tienes lo que es tuyo. El Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siembro donde no que recojo donde no sembré y que busco donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, ¿verdad? Y cuando yo hubiera venido, hubiera encontrado por lo menos lo que es mío con los intereses. Y dice: al siervo malo, echarle a las tinieblas de afuera. Mira, esto habla de la salvación. Cuando Dios nos ha dado un talento y Dios va a venir a pedirnos cuenta por ello, y si nosotros no lo hacemos, la Biblia dice que el que enseña, que predique la palabra, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que enseñemos la bendita palabra del Señor. Pero el enemigo se ha encargado de callar la boca, de tapar la boca a los siervos y a las siervas de Dios, y no se está predicando la palabra del Señor. Y Dios está dando una orden, hermana, hermano, que salgamos a predicar la palabra del Señor. Es una orden apremiante. Hay urgencia de salir a evangelizar, hay urgencia de salir a ganar almas para el Señor, hay urgencia porque la venida del Señor está cerca y las almas se están perdiendo cautivas. Las almas están cautivas en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el homosexual. Las almas se están perdiendo cada día más, y la iglesia solo está reunida en 4 paredes y no sale a llevar la bendita palabra del Señor. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. La orden apremiante que está dando Dios es de salir a la calle a llevar la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo, en Colombia? Si las iglesias salieran a la calle a llevar la palabra del Señor, yo pienso que habría un avivamiento, descendería sobre nuestra nación Colombia y sobre esa ciudad, que salga, que se volque a las calles a predicar la bendita palabra del Señor. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Que nosotros tomemos la determinación de obedecer a Dios, de guardarnos para el Señor, de buscar la dulce presencia del Señor, porque el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Ojalá
Ojalá, hermano, hermana, usted diga, de verdad, no voy a cerrar mi boca. Voy a empezar a hablar del Señor. Voy a empezar a invitar a las personas a la iglesia. Voy a empezar a hablarle a mis compañeros de trabajo de Cristo. Pero muchas veces el cristiano a veces cierra su boca, y cuando hay un compartir aún con sus compañeros de trabajo, hablan de todo. Y cada quien habla de lo que tiene en su corazón, pero el cristiano no habla de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Si usted no habla del Señor, ¿qué tiene usted en su corazón? Si no hablamos de Cristo, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a llevar la bendita palabra del Señor. Vamos a anunciar la palabra del Señor. Y no importa la dificultad, los problemas, los obstáculos, lo que estemos pasando, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y podemos observar que Saúl se desesperó. Tenía que esperar a Samuel para que Samuel ofreciera el sacrificio. Pero Saúl pensó que haciéndole el sacrificio iba a agradar al Señor. Y Dios no había mandado al rey a hacer sacrificio. Eso era una misión exclusivamente del profeta, del hombre de Dios. Pero él, como era la autoridad principal, se voló los parámetros y ofreció el sacrificio. Pero cuando Samuel llegó, le dijo: Saúl, locamente has actuado, ¿verdad? Hoy Dios hubiera confirmado tu reino, pero ciertamente hoy te ha desechado. Mira, ese día Dios desechó a Saúl porque se hastió de que Saúl estuviera desobedeciendo a Dios. Y por eso es mejor la obediencia que los sacrificios. Él hizo un sacrificio, pero a Dios no le agradó ese sacrificio que Saúl hizo. A Dios no le agradó el sacrificio porque iba sin obediencia, porque Dios no lo había mandado a él hacer eso. Esa era una responsabilidad del sacerdote, del profeta. Y el profeta de Dios tenía que llegar, que en ese entonces era Samuel. Y Samuel era el que tenía que ofrecer el sacrificio delante del Señor. Pero Saúl se desesperó. Y muchas veces el desespero nos lleva a hacer cosas que no nos competen a nosotros. Muchas veces el desespero nos mueve prácticamente a desobedecer a Dios. Pero que nosotros tengamos cuidado que lo que hagamos vaya bajo los parámetros bíblicos, porque ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Hermano, vamos a levantarnos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a santificarnos por dentro y por fuera, como lo dice la palabra del Señor. Vamos a ser santos porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios no ha cambiado, amén. Nuestro Dios no es un Dios gomelo. Nuestro Dios no es un Dios que va con las modas de este mundo, no. Apartémonos de eso. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Busquemos cada día más la presencia del Señor. Guardémonos para el Señor en santidad. Y la palabra santidad es que de verdad se refleje nuestra santidad. No solamente por fuera, sino también por dentro. Y no solamente por dentro, sino también por fuera. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere una santidad completa. Espíritu, alma y cuerpo. Aunque muchos dicen que no, que Dios solo mira el corazón. Dios también mira lo de fuera, porque le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas, que limpian solamente lo de dentro, lo de afuera del vaso, y por dentro están llenos de inmundicia. Dijo: el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, o el que hizo lo de adentro no hizo también lo de afuera. Limpiar primero lo de dentro para que después limpie los de fuera. Entonces nosotros tenemos que limpiar primero que lo de dentro. Tenemos que cambiar interiormente y después reflejarlo también por fuera. Bendita la gloria de Dios. Esto es palabra de Dios. Sé que muchos van a chocar, pero es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. Es mejor el obedecer antes que los sacrificios. De nada sirven sacrificios si estamos en desobediencia con Dios. Si no queremos despojarnos de la vanidad, si no queremos despojarnos del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la idolatría, de la hechicería, del pecado que nos asedia. Como dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es una orden que está dando Dios, es una orden que está dando la palabra. Despojémonos del pecado que nos asedia. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos, que está viciado a los deseos engañosos. Ciertamente, si obedecemos a Dios, alcanzaremos bienestar, alcanzaremos las bendiciones de Dios, y las bendiciones nos alcanzarán y nos perseguirán si obedecemos la voz de Jehová, nuestro Dios. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena guardarnos para Dios, aunque muchos murmuren, aunque muchos nos critiquen. Vale la pena obedecer a Cristo. Bendita la gloria de Dios.
te animo, hermana, te animo, hermano, te exhorto, te animo a que con ánimo pronto, a que con diligencia, como dice, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Que nosotros no andemos perdiendo el tiempo, que llevemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, que salgamos a anunciar esta palabra, que no callemos, que no cerremos nuestros labios para hablarle al Señor, que con el que usted se tope en el bus, en el autobús, en la buseta, en el transporte, usted pueda hablarle del Señor, que con el que usted se tope por allí en una fila, usted pueda aprovechar el momento y hablarle del Señor, que con el que usted se encontró en la universidad, en el trabajo, usted pueda hablarle del Señor, salir a sembrar esta preciosa semilla. Como dice la palabra, el sembrador salió a sembrar, y sabemos que parte de la semilla cae en mala tierra. Una cae en espinos, otra cae en pedregales, otra cae y se ahoga, otra cae junto al camino y se la lleva, se la comen las aves. Pero la que cae en buena tierra, esa dará el fruto por el cual Dios la ha enviado. Amén. Sigamos sembrando la palabra. El sembrador salió a sembrar. La misión de nosotros como predicadores es sembrar esa palabra. Usted decide si es buena tierra o usted deja que las aves vengan y se coman. Porque cuando uno habla de santidad, entonces el enemigo viene y vienen esas aves a tratar de comerse la palabra de Dios. No, ¿quién dijo que la santidad es esto? ¿Quién dijo que hay que guardarse así? No, esa es religiosidad, ese legalismo, mentira del diablo. El ser religioso es no ser consecuente con lo que dice la palabra. El ser religioso es aquellos que no obedecen a Dios como lo hacían los fariseos. Que ellos tenían apariencia de piedad, pero con sus hechos negaban a Dios. Bendita la gloria de Dios. Pero que se levante un pueblo en estos tiempos finales a obedecer la presencia de Dios, a obedecer el mandato del Señor. Y se levanten siervos y siervas valientes y esforzados, ¿verdad? Como dice, levántate y resplandece. Dios nos está llamando a que nos levantemos y resplandezcamos, que se vea la diferencia en la iglesia, que la iglesia resplandezca, que se vea espléndida, que se vea santa por dentro y por fuera, que se manifieste el poder del Espíritu Santo, que los cultos sean gloriosos, que la presencia de Dios se pasee de una manera especial y no que sea solamente que en el culto haya una pesadez, que la gente se duerma porque hay falta de presencia, falta de la presencia del Espíritu Santo de Dios, falta de búsqueda, falta de buscar la presencia del Señor, y no se pasea el Espíritu Santo de Dios, pero lo queremos forzar allí en el momento. Allí queremos que fluya la presencia de Dios, pero no pasamos intimidad con el Espíritu Santo como queremos que se mueva la presencia de Dios de esa manera. Tenemos que buscar a Dios de verdad. Tenemos que abandonar las apariencias. No buscar a Dios delante de los hombres, oramos bastante, pero a solas no oramos nada. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Mira, si usted y yo no oramos, nada somos. Somos un címbalo resonante. Si usted y yo no obedecemos a Dios, de nada nos sirve. Aunque estén pasando milagros, por eso muchos le dirán al Señor en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta no es la garantía de ser salvos. Tenemos que obedecer al Señor. Él nos manda a predicar, Él nos manda a echar fuera demonios, pero nos manda a santificarnos. Y mucha gente quiere hacer nada más lo uno y no quiere hacer lo otro. Y por eso es necesario hacer lo uno y hacer lo otro. Salir a predicar, profetizar en el nombre de Jesús. Amén. El que tiene el don de profecía, profetice según lo que dice el Señor, pero no profecías mentirosas. Amén. Como muchos que se levantan a decir: el Señor ha dicho así, el Señor no ha hablado, el Señor no ha dicho nada. Y mucha gente, y lo podemos ver, que personas han dicho: no, Dios dice, el Señor dice así. Después vemos que no pasa así. Qué tristeza, amén. Y por eso en la enfermedad de Julio Melgar, del salmista, varios salmistas se llenaron de emoción y empezaron a profetizar profecías mentirosas, a decir que Dios lo sanaba, que Dios lo levantaba, que Dios había dicho que estaba sano ya y que iba a llevar frutos abundantes. Porque no nos puede ganar la emoción, hermano. La iglesia de Dios tiene que pasar intimidad con Dios. Esto no es de emociones. Dios no quiere emociones. Dios quiere sinceridad. Dios quiere que la iglesia sea sincera. Dios quiere que la iglesia, mira, si Dios no te trae una palabra de revelación o de ciencia, hay gente que se viven jactando diciendo que tienen el don de ciencia, será el don de mentira, porque viven echando mentira, profetizando mentira de su propio corazón.
Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Como dice el Señor, si los profetas hubieran estado en mi intimidad, ciertamente no les hablaría yo. Pero han dicho, así ha dicho Jehová, yo no he hablado porque no pasan tiempo conmigo, dijo el Señor. Los profetas han abandonado, se han relajado, han vendido la palabra. Tenemos que buscar y volver a la senda antigua. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que volvernos a Dios, amada iglesia de Cristo. Porque delante del Señor dice, no se levantarán en la congregación el que hace fraude o el que habla mentira. No se afirmará en mis caminos, dice el Señor. Si queremos afirmarnos en los caminos del Señor, tenemos que cortar con los fraudes, tenemos que cortar con la mentira, tenemos que dejar de aparentar y tenemos que vivir un evangelio santo, puro y verdadero como lo manda la palabra del Señor. Amén. Esta palabra se torna fuerte a veces, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios lo demandará de mí si yo no lo hablo, si yo no lo predico. Si usted no lo obedece, usted le dará cuenta a Dios. Quiero terminar con lo que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Como atalaya de Dios he hablado y hablo siempre lo que Dios pone en mi corazón. Lo que Dios me hable, eso hablaré. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escuchamos la palabra de Dios en la intimidad y los amonestamos de parte de quién, de Dios. No les amonesto de parte mía, es de parte de Dios. Dios es el que está demandando de nosotros santidad. Dios es el que está demandando de la iglesia que la iglesia se santifique y que la iglesia se purifique. Dice, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que él viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira, cuando no se le habla claro la palabra al impío, a la persona que no tiene a Cristo, cuando no se le habla que si no recibe a Cristo se va para el infierno, cuando se le da solo contentillo, mira, la única forma de que alguien vaya al cielo es que en vida reciba a Cristo, que camine con el Señor en vida y que se santifique para Él. Y dice el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, nosotros como predicadores hablamos la palabra. El que la obedece vivirá, el que la desobedece morirá, dice la Biblia, por su maldad. Pero nosotros habremos salvado nuestra alma, nuestra responsabilidad. Dice el verso 20, y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habría hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí habla ahora de exhortar al justo, a la iglesia de Cristo. Si el justo se apartare de la justicia. La iglesia de hoy se ha volcado al modernismo, al liberalismo. La iglesia se ha desatado a imitar al mundo. La iglesia tiene que volver a la senda antigua. La iglesia tiene que volver al evangelio santo, puro y verdadero. El versículo 21 dice, pero si al justo amonestare para que él no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces nosotros hablamos y amonestamos de parte del Señor. El Señor no quiere que los altares sean mundanos, no. El Señor quiere altares santos, ministros santos que ministren desde el altar, ministros santos que se vean santos, que reflejen santidad por dentro y por fuera, que se ministre la unción del Espíritu Santo. Hay que volvernos a Dios, hay que pasar tiempo con Dios. Hay que buscar la presencia del Señor, porque los días son malos, dice la Biblia. Los días son malos, estamos en tiempos peligrosos. Y por eso la iglesia tiene que levantarse a buscar la presencia del Señor. Amén. Pero mucha gente quiere escuchar lo que le agrada a la carne. A la carne le gusta estar relajada. A la carne le gusta decir, no, ¿para qué vas a ayunar si ya Cristo ayunó por nosotros? No, el Señor dijo, vendrá día en que el esposo le será quitado y entonces mi iglesia ayunará. Entonces ayunarán, dijo el Señor, un mandamiento. Y la iglesia primitiva, lea el libro de los Hechos, usted va a leer que la iglesia primitiva permanecía en ayuno y en oración, ¿verdad? Perseverando en ayunos, en oraciones, en vigilias,
predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el ejemplo que debemos tener para este tiempo, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Amigo, usted que no ha recibido al Señor, cada segundo, cada minuto que usted camina sin Cristo, usted está caminando rumbo al infierno. Usted está caminando rumbo a la perdición. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y necesita invitar al Salvador Jesucristo, que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a salvarte, que está dispuesto a darte la oportunidad. Pero si tú le recibes en tu corazón, si caminas con Él, amén, y si renuncias al pecado, entonces salvarás tu alma. El Señor te salvará. Si tú lo recibes en tu corazón, si tú abres tu corazón de par en par para que Cristo entre. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres invitar a Cristo a tu corazón, repite conmigo esta oración y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, quiero obedecerte, quiero salvar mi alma. Te pido, Señor amado, que me selles con tu Espíritu Santo y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido, Señor, que me salves, porque yo solo no puedo. Yo no quiero ir a ese infierno. Yo quiero partir contigo a las bodas del Cordero. Señor, mi alma, mi mente y todo mi ser te lo entrego a ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Usted, amigo, que ha hecho esta oración, ha pasado de muerte a vida. Iglesia amada de Cristo, si hay que ponernos a cuentas con Dios, dice la Biblia que nosotros busquemos a Dios en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amén. Que nos guardemos para el Señor, y si nos arrepentimos delante del Señor, dice, Él es amplio en perdonar. Esto es lo que muchos no han entendido, que Dios es amplio en perdonar. Dios perdona al pecador, Dios perdona al siervo que le falla, Dios perdona. Amén. Pero Dios quiere obediencia, porque la práctica del pecado es cuando el creyente sigue peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón, y empieza a practicar el pecado. Entonces, hermano, dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Entonces no podemos practicar el pecado. Amén. No tome usted la gracia como ocasión para el libertinaje, no. Han tomado la gracia para el libertinaje, no. La gracia hay que valorarla. Ese regalo hermoso que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario, ese a precio de sangre nos compró el Señor. El Señor nos compró a precio de sangre, y por eso usted y yo debemos al Señor la salvación, y tenemos que honrarle, tenemos que bendecir su santo nombre, porque Él es bueno y maravilloso. Levantemos nuestras manos al cielo. Señor, ayúdanos, guárdanos en el hueco de tu mano. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido rebeldes a tu palabra, cuando no hemos obedecido tu llamado, cuando nos hacemos los de oídos sordos, que nos estás enviando a predicar, nos estás enviando a hablar tu palabra, pero muchas veces nos hacemos de oídos sordos, Señor, y hemos enterrado muchas veces el don, el talento que nos has dado. Señor, por favor, ayúdanos a hacer las cosas que nos envías a hacer. Guárdanos en el hueco de tu mano, Dios, y cumple tu propósito en nuestras vidas. Reprendo y desautorizo en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que se levante en contra de esta palabra. Que esta palabra, Dios, dé el fruto por el cual has enviado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra, Dios. Nos es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Padre de la gloria, he hablado la palabra que ha puesto en mi boca. He predicado, Dios, la palabra que ha puesto en mi corazón.
Espíritu Santo de Dios, que esta palabra dé el fruto por el cual Dios la ha enviado a los corazones, porque esta palabra no regresará vacía, sino que volverá a Dios y dará el fruto por el cual Dios la ha enviado. Bendita la gloria de Dios. Padre, te pido que sanes a los enfermos, que libertes al que está cautivo, que rompas toda cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Paséate, Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Ministra, Espíritu Santo de Dios, con poder y gloria. Aviva la obra de tus manos, Dios. Despierta a tu iglesia que duerme. Despierta a tu iglesia que está dormida en el conformismo. Despierta a tu iglesia, Dios, que no quiere leer la palabra, que no quiere ayunar, que no quiere obedecerte, Dios. Despierta a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, ayúdanos, Dios, en estos tiempos finales a no flaquear, a no menguar en la fe, a no vender nuestros principios, nuestro fundamento, que es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo y desautorizo todo altar levantado en contra de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en contra de mi familia, en el nombre de Jesús. Dios, reprendo y desautorizo en el nombre de Jesús toda obra de tiniebla. Las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. La Biblia dice que contra los hijos de Dios no hay agüero que valga. Y en el nombre de Jesús retroceden las fuerzas contrarias. Toda palabra de maldición se regresa en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la Biblia dice: el Señor bendecirá a los que nos bendicen y maldecirá a aquellos que nos maldicen. Señor, tuya es la guerra, tuya es la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado, por tu respaldo. Gracias por tu presencia, Señor amado. Gracias porque siempre has estado con nosotros, Dios. Gracias, Señor amado, por tu poder y tu amor inefable. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, por los milagros que estás haciendo en este momento. Gracias por las sanidades, Dios. Mire, hermano, usted que está enfermo, ponga su mano en la parte afectada y humíllese delante del Señor, que Él es poderoso para sanar. No se ha cortado su mano para salvar. Él sigue sanando. Él sigue libertando. Envió palabra de sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y reprendo todo demonio, todo espíritu de enfermedad, lo ato y lo echo fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Esa sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre poderosa de Jesús. Reprendo los demonios, reprendo los espíritus inmundos que atormentan a la familia, que atormentan los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de opresión fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor amado, glorifícate de una manera especial. Señor, te pido, Señor amado, por mi sobrino Brian David. Te pido, Padre de la gloria, que tú lo bendigas, que lo guarde, que afirme sus pensamientos, que lo afirmes en tus caminos, mi Dios del cielo. Señor amado, que esa palabra que fue sembrada en su corazón, mi Dios del cielo, del fruto por el cual tú la has enviado a su vida, Padre, guárdalo de todo peligro, guárdalo de toda acechanza del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que ángeles guerreros acampen a su alrededor y le defiendan en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Padre, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor amado, porque usted suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos humillamos delante de ti. Recibe gloria, recibe alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Estamos en victoria si obedecemos a Dios. Amén. Estamos en victoria. Con Cristo somos más que vencedores si obedecemos al Señor. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La victoria del cristiano está en obedecer a Dios. Dijo el predicador: esto es el todo del hombre, el que teme a Dios y guarde sus mandamientos. Amén. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es obedecer los mandamientos del Señor, obedecer la palabra del Señor. Amén. Así que por el momento se despide su hermano en Cristo, el pastor David Figueroa. Les dice muchas bendiciones. La invitación para mañana. Amén. Mañana 5:15 de la mañana, en un nuevo Amanecer con Cristo. El Señor les bendiga.